mostraban todo, pues, ¿no? Tenían las interpretaciones auténticas. Y bueno, ¿no? Le están ofreciendo la cicuta ahí, ¿no? Sus discípulos ahí están. Bueno, y el otro es un arte ya propio del Renacimiento italiano, ¿no? De Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti, bueno. Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, más conocido como Miguel Ángel, la Piedad. Bueno, en el Renacimiento hubo una síntesis de esa aspiración de lo que es el arte en el sentido clásico, más la idea o el ideal del cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que se sintetiza en en esta escultura, ¿no? de Miguel Ángel, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? El ideal de las formas clásicas, más el humanismo cristiano, ¿no? Ya, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas representadas ahí. Ya vamos a pasar a lo siguiente. Yo tengo numerado todo, también tiene que coincidir. Lo que vamos a ver ahora es historia de la estética, ¿no? Historia de la estética. Empezando, bueno, algunas ideas, ¿no? Bueno, ya comentamos una idea bastante genérica, una idea general, ¿no? La belleza en sí está en la realidad, ¿no? Eso es algo innegable, no solamente porque lo afirmaban los griegos, sino por el mismo sentido común, ¿no? Yo veo un paisaje, bueno, digo, eso es bonito, ¿eh? Ahí está la belleza de manera natural, ¿no? Pero esa belleza que hay en la realidad, el hombre la recrea, la refleja, como dicen los griegos, la imita, ¿no? La imita, ¿no? Que es otra idea general, ¿no? Para el cual los griegos tenían un término que era mimesis, imitación, ¿no? O reflejar la realidad. La realidad o lo que se ve, lo que ven los sentidos en todo caso, ¿no? Reflejar lo que ven los sentidos, ¿no? Para estar más acorde con el término, ¿no? Entonces el artista lo que busca es reflejar lo que percibe con los sentidos, ¿no? Eso vendría a ser el arte así de manera general, ¿no? Ahora, a partir de esas ideas generales, ¿no? De que hay belleza en la realidad, en la naturaleza, y que el artista busca reflejar esa belleza o imitarla, ¿no? Mimesis, como dicen los griegos. A partir de ese punto, ¿no? Platón, Aristóteles, empiezan a desarrollar sus propias ideas, ¿no? Para Platón, ¿qué era el arte? El arte era imitación de la copia, sería lo más exacto, copia de la copia. ¿Por qué? Porque yo veo un árbol, ¿no? Veo la belleza del árbol, veo al árbol, pero eso que estoy viendo no es un objeto real para Platón. Es un objeto aparente, ¿no? O como aparece en la caverna, fainos, sombra, una sombra. No es la realidad. Claro, en la teoría platónica hay que consideramos que hay dos mundos: el mundo de las ideas o de los seres reales y el mundo sensible, el mundo físico, el que vemos, ¿no? El que percibimos, que es un mundo aparente. Es un mundo aparente, ¿por qué? Porque simplemente las cosas que están en este mundo son un reflejo, ¿no? Un reflejo. Son como el reflejo que vemos en el agua, pues. Nos asomamos al agua, ¿no? Y ahí vemos ese reflejo son las cosas del mundo físico, son cosas aparentes. Las cosas reales, las ideas, están en otro mundo, ¿no? Bueno, como lo refleja en el relato de la caverna, en el libro 7 de la República, ¿no? En el fondo de la caverna hay sombras, ¿no? Es lo que vemos nosotros que vivimos en la caverna, que es el mundo. Y afuera, ¿qué está? Bueno, está el objeto real proyectándose, ¿no? La idea. Entonces, esa es la situación, ¿no? Dos mundos y nosotros, bueno, lo que vemos simplemente son cosas aparentes, son copias de ideas. Así de simple, ¿no? Por lo tanto, el artista cuando pinta un árbol, lo que está pintando es una copia. O sea, en el fondo el artista está haciendo una copia de copia.
una copia de copia, o está reflejando, ¿no? Una copia. Eso de copia es el sentido de mimesis para Platón, porque el artista lo único que retrata o refleja son cosas aparentes, cosas no reales, cosas sensibles o sombra, ¿no? Ese es el sentido de mimesis para Platón. Entonces el arte lo que hace es imitar una copia, ¿no? O reflejar una copia, o copiar una copia. Eso es lo que hace el arte para Platón. Consecuentemente, ¿no? El arte nos aleja de la verdad, ya que los seres verdaderos son las ideas, no lo que yo veo con los ojos, ¿no? Es una copia nada más, ¿no? Entonces el artista, al hacer una copia de copia, nos aleja todavía más de la verdad. Es por eso que hay un tanto de desprecio hacia el arte de Platón en la República, ¿no? Vota a los poetas, a los pintores, ¿no? Los vota, pues, de la República, ¿no? Por lo general hay un sentido negativo hacia el arte en Platón. Sin embargo, él va a defender la educación en el arte, ¿no? Es algo necesario, pues. Ahora, no todo el arte lo ve como de manera negativa Platón, ¿no? Por ejemplo, el arte de cuerdas lo ve con buenos ojos, ¿no? ¿No? Se reflejan proporciones, ¿no? Que era lo que estudiaban los pitagóricos, ¿no? En el arte de cuerdas, ¿no? Lo ve algo bueno, ¿no? En cambio, la música de flauta lo ve como algo malo. Dice, la música de flauta enciende pasiones, ¿no? Lo de los tambores también, algo parecido, ¿no? Apasionamiento, dice, ¿no? Irracionalidad, pues. En cambio, la música de cuerda no, dice, ¿no? Ya, Platón tiene esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, para Platón el arte nos aleja de la verdad, pues, ¿no? Entonces, el artista hace una copia de copia, ¿no? Y mimesis para Platón es copia de copia, pues. Ese es mimesis para Platón. Ahora, ¿qué cosa es mimesis para Aristóteles? Bueno, para Aristóteles sí, el sentido es más sencillo, porque para Aristóteles solamente hay un mundo, solamente existe este mundo. Por lo tanto, cuando el artista hace una pintura, una escultura, lo que hace simplemente es reflejar la realidad o imitar la única realidad que hay, ¿no? Que es la realidad sensible. Este es el único mundo para Aristóteles. Entonces, el sentido de Aristóteles para mimesis es más próximo al sentido general y también más simple, ¿no? Más fácil de comprender. Entonces, lo que yo reflejo con la escultura son formas, por ejemplo, la forma humana, ¿no? O en las tragedias, ¿qué cosa reflejo o imito? Imito acciones humanas en las tragedias, por ejemplo, ¿no? O en los mismos poemas épicos, ¿no? ¿No? Simplemente el sentido de imitación, en sentido general, es el que usa Aristóteles para mimesis, ¿no? Ahí no hay ningún rebuscamiento. No hay nada rebuscado ahí. Ahora, ese sentido en que Aristóteles usa mimesis, que es distinto totalmente del platónico, ¿no? Y se entiende, porque está ligada a su misma teoría ontológica, pues. Ya vino una vez en un examen general, en los últimos 3 años, creo, o 2 de repente, ¿no? 3 años, pues. Ya ha venido ya, pues. El sentido de Aristóteles es claro, pues, ¿no? Y mimesis simplemente es imitar la realidad. El arte lo que hace es imitar la realidad. El artista lo que hace es imitar acciones humanas en los poemas épicos, en las tragedias, o imitar la forma humana en una escultura, etc. Entonces el sentido aristotélico es claro. Ahora, para Aristóteles, en el arte no interesa la verdad. Lo que interesa en el arte es la verosimilitud, la verosimilitud. Esto es que la obra del artista se parezca bastante a la realidad. Cuanto más se parece, es más verosímil, pues, ¿no? Eso es lo único que interesa para Aristóteles en el arte, ¿no? Que por lo demás tiene un sentido enteramente positivo hacia él, ¿no? Ahora, sobre el arte en sí, Aristóteles señala que el arte a la vez es habilidad innata, por un lado,
Cada artista se destaca por eso, ¿no? Tiene una habilidad innata, pero también el arte es conocimiento, es técnica. Esto es que tú debes aprender algunos conocimientos antes de practicar la escultura, por ejemplo. Alguien te debe de haber enseñado principios. Entonces, en el arte hay esas dos cosas, ¿no? Está la habilidad innata, pero también la técnica, por ahí conocimientos, para poder producir una obra de arte. Ya, bueno, eso también es una idea aristotélica, pues, una idea aristotélica. Ya, entonces para Platón mimesis es copia de copia y para Aristóteles es copia de la realidad o reflejo de la realidad, ¿no? O imitación de la realidad. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, esas ideas de Platón van a pasar a la Edad Media, las del arte, ¿no? Por la vía del neoplatonismo, de la patrística, ahí van a estar, ¿no? Hay belleza en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Y el hombre busca recrear esa belleza, ¿no? Que está en la realidad, y que es obra de Dios, ¿no? Es el mayor generador de todo el bien de la naturaleza, etcétera, ¿no? Hasta que poco a poco, bastante entrada la escolástica, eso va a cambiar, ¿no? Se va a separar la idea de lo bello de la idea de lo divino, ¿no? Va a haber esa operación poco a poco. Ahora, ya en el mundo moderno, bueno, ya dijimos que Kant, en realidad es una idea general, aquello de que hay belleza en la realidad, en la naturaleza, ¿no? Es una idea general. Ahora, no se usa el término estética propiamente ahí, ya hemos dicho que el primero que lo usa es Baumgarten, más bien tanto Kant o Hume por ahí hablan del gusto, ¿no? La apreciación estética, bueno, la refieren como apreciación de gusto, o si algo te gusta o no te gusta, ¿no? Que es un término más general. Ahora, el arte no tiene ningún propósito para Kant. La obra artística no tiene ningún propósito teórico, nada de eso. Simplemente es algo ligado al gusto o al placer. ¿No? Al placer. El único propósito es causar placer. El único propósito del arte, de la obra de arte. Placer, satisfacción. ¿No? Es lo único que interesa en la obra de arte. Ahora, la obra de arte en sí, claro, tiene sentido universal. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que todos apreciamos la belleza. O sea, todos tenemos sentido común o sentido del gusto, ¿no? Todo, bueno, en el caso de una pintura, bueno, todo el que puede ver, pues. Entonces, en ese sentido de que todos tenemos sentido del gusto, sentido de lo bello, la obra de arte es algo universal, ¿no? Algo universal. Bueno, pero ahí estos conceptos se refieren más bien al sentido de lo bello, ¿no? El sentido de lo bello, claro. Eso sí es universal. Todos aprecian lo bello, ¿no? Y eso está ligado al sentido común, al sentido del gusto, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí está la obra de arte. Lo bello sí es universal y está ligado al gusto, al sentido común. Bueno, ahí no hay mayor problema. El problema es cuando se trata de lo sublime, ¿no? Porque Kant distingue lo bello de lo sublime, ¿no? Lo sublime es ya lo exageradamente bello, pues. Lo que tiene mucha belleza no lo puede apreciar todo el mundo. Claro, ¿y quién va a apreciar lo que es muy bello? Bueno, el que está educado, dice, ¿no? El gusto refinado. Pero ahí habla ya del gusto refinado, el gusto educado, ¿no? Un tanto la apreciación ligada a una educación. Una educación. Ahí sí no todo el mundo lo puede apreciar, dice, ¿no? No así lo bello sí todo el mundo, pues sentido común es algo universal. Lo otro no, es para un público reducido, ¿no? Lo sublime, ¿no? Ya esa idea de lo sublime, y algo también había en Grecia, lo sublime si no es algo común, pues un gusto educado requiere, ¿no? Una persona culta, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Un crítico de arte, por ejemplo, un crítico de arte.
Ahí está. Bueno, ahí dice, respeto y admiración, el cielo sobre mí. Bueno, ahí está aludiéndose simplemente, bueno, en el cuadrito lo que está, ¿no? Simplemente a la belleza que hay en la naturaleza, que es una idea general, pues, ¿no? Una idea general. Vamos a pasar a lo siguiente. En el cuadro. Ya. Hegel. ¿Qué cosa es el arte o la obra artística para Hegel? Bueno, el arte o la obra artística, una obra material, bueno, la obra de arte es la manifestación material o sensible del espíritu absoluto, ¿no? O sea, la obra de arte en sí, la escultura griega, por ejemplo, es la manifestación física, material o sensible de la máxima entidad ideal, que es el espíritu absoluto, o idea absoluta, o idea, simplemente, pero con mayúscula, ¿no? Ya, simplemente es eso, ¿no? Pues, bueno, es parte de la teoría hegeliana, es que todo lo que hay en este mundo es manifestación del espíritu absoluto. La materia moviéndose, la materia que cambia, evoluciona, la aparición de la cultura, ¿no? De la historia del hombre, de la humanidad, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo es producto del espíritu absoluto, ¿no? Bueno, el arte no escapa de esa condición, ¿no? El arte, ¿no? La obra de arte física, material, es manifestación sensible o material de ¿qué? Del espíritu absoluto, dice, ¿no? El arte es manifestación material o sensible de la idea o espíritu absoluto, ¿no? Es la primera idea. Bueno, es la primera idea que está ahí, ¿no? La segunda idea, bueno, la estética. La estética estudia la belleza, ¿no? Y ese es un concepto moderno, ¿no? Estudia la belleza de la obra de arte. Eso hace la estética, ¿ya? Es un concepto bastante moderno, pues. La estética estudia la belleza en la obra de arte. Ahora, y si yo estoy estudiando la obra de arte, estoy estudiando también al espíritu absoluto, pues. ¿Por qué? La obra de arte es, ya dijimos, manifestación del espíritu absoluto. O sea, en la obra de arte, en la obra material, se está reflejando el espíritu absoluto. Por lo tanto, si yo estudio la belleza en una obra de arte, también estoy estudiando la belleza en el espíritu absoluto. Dos cosas estoy haciendo, ¿no? A eso se refiere ahí con la estética, ¿no? La estética estudia la obra de arte, la belleza de la obra, pero también a la belleza del espíritu absoluto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Al mismo tiempo está haciendo ¿no? El esteta está haciendo eso. Está haciendo eso, ¿no? Entonces, es la ciencia filosófica que investiga, ¿no? La belleza en la obra de arte, pero también la belleza en el espíritu absoluto, ¿no? Absoluto. Las dos cosas se está haciendo. Ahora, en cuanto a Nietzsche, en el caso de Nietzsche, en el caso de Nietzsche, ¿qué es el arte? El arte es un producto de la vitalidad humana, ¿no? De la vitalidad humana. El arte es producto de la vitalidad humana, de la afirmación de la vitalidad o de la vida. O si se quiere, de la afirmación de lo dionisíaco en el ser humano, ¿no? Que ya dijimos que Dionisos era el dios de la vitalidad en Grecia. Dionisos o Dionisio, ¿no? Es el dios de la vitalidad o del impulso vital en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿no? Se celebraban en torno a Dionisos festividades, ¿no? Los certámenes trágicos, por ejemplo, ¿no? Los que competían los autores trágicos con sus tríadas más un drama satírico, 3 tragedias más un drama de sátiros. Bueno, el sátiro es una deidad menor unida al culto a Dionisos también, ¿no? Pero las tragedias se realizaban en honor de Dionisos, pues, ¿no? Y también otros cultos, ¿no? Cultos religiosos, ¿no? En torno a Dionisos, ¿no? A Dionisos, ¿no? Las bacanales, ¿no? Que Roma imitó con las Saturnales, bueno, las bacanales. Pues, a Roma pasa con el nombre de Baco, pues, ¿no? Y Baco viene, de ahí viene la palabra báculo,
En realidad era una rama que tenía connotaciones de tipo sexual, ¿no? Pero ya quedó con significado de un cayado, de un bastón grande, ¿no? Pero no una rama que estaba asociada a la vid, pues, ¿no? Una rama de vid, de parra. Bueno, entonces Dionisos es el dios de la vitalidad, ¿no? De la vitalidad en Grecia. Pasa a Roma con el nombre de Baco, aunque uno se le asocia un tanto más al vino, ¿no? Al vino, a la bebida, ¿no? Bueno, ahí, bueno, lo que está ahí en el cuadrito eh, es el fragmento de un fresco, ¿no? Donde se representa a Dionisos o Baco como un niño, no está libando vino, no está bebiendo vino ahí, no está bebiendo vino, está bebiendo vino. Entonces, el arte es producto de la vitalidad, del impulso vital, de los valores vitales, de la afirmación de la vida, de la afirmación de lo dionisiaco, etc., ¿no? En Nietzsche. O de la irracionalidad, si se quiere. Eso produce arte, dice Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Bueno, para Nietzsche. Para Nietzsche. No, para Nietzsche. Vamos a... Estoy olvidando de cambiar aquí. Ya. Y ahora, en la época contemporánea, ahí tenemos a Teodoro Adorno. Hay la idea de que el arte se renueva constantemente. Bueno, esa idea de que el arte se renueva está asociada a la idea de que el arte está en constante cambio, pues. ¿Y por qué cambia el arte? Cambia porque cambian las sociedades, ¿no? Cambian las sociedades. Toda la materia está en movimiento, toda la sociedad está en movimiento, la historia está en movimiento. Es una idea del materialismo. Bueno, en realidad es una idea en origen de Hegel, ¿no? Pero Teodoro Adorno es materialista, pues, es marxista. Entonces, cambia la historia, cambia las sociedades, naturalmente también cambia el arte, ¿no? Por eso se habla del arte nuevo. Y antes, bueno, el arte antiguo, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser el arte para Teodoro Adorno? El arte es una cosa que cambia, ¿ya? Es una idea del materialismo dialéctico. La sociedad cambia, la materia cambia, etc. El arte cambia. ¿Cómo debe ser ese arte que cambia a la par que la sociedad? Debe ser crítico, dice, ¿no? Debe emancipar al hombre, debe cuestionar la realidad, la sociedad, ¿no? La sociedad de su tiempo. No debe perseguir la libertad, bueno, debe criticar la sociedad, cuestionar. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Ya, la novela picaresca de Lazarillo de Tormes, por ejemplo. ¿Por qué cae en el índice de libros prohibidos? No lo prohíbe la Inquisición. Por eso se publica anónimamente en 3 lugares distintos, ¿no? Porque precisamente criticaba la sociedad de su tiempo, ¿no? Criticaba a la sociedad de su tiempo. En especial, bueno, entre otras cosas, criticaba al clero, pues, ¿no? La buena vida que llevaba el clero frente a otros, ¿no? Pues, atacaba eso. Y entonces, eso es una obra crítica, ¿no? Cuestiona la sociedad. Entonces, ese es un arte innovador, ¿no? Claro, el arte nuevo en el sentido de innovador, ¿no? Porque sí, ciertamente cada cierto tiempo el arte se renueva. Porque cada cierto tiempo la sociedad cambia, pues, ¿no? Esa es una idea del cambio en la sociedad, del cambio en el arte, ¿no? Es una idea que desarrollan los materialistas, explicando la historia, claro, ¿no? Explicando la historia. Entonces, el arte se renueva, la sociedad se renueva, cambia, ¿no? Hay esa idea, ¿no? Y ese arte nuevo, ¿cómo debe ser? Debe ser crítico, cuestionador, emancipador, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende Adorno, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta, visto así, la creación artística? Bueno, Teodoro Adorno lo ve como una lucha. Agón es lucha, no es el sentido etimológico tradicional, agón es lucha. Agonía es
lucha precisamente, ¿no? No es que es la agonía, bueno, le da en sentido moderno que es estar muriendo, ¿no? Que en realidad es consecuencia de una lucha, ¿no? Al agonizar, ¿no? No, ese sentido, ¿no? Agón, lucha, agonía, luchar, ¿no? Entonces, el arte se vive como una lucha, dice, ¿no? Como una resistencia, como un sufrimiento. Y claro, ¿no? Se resiste a morir, por eso dice. Hay bastante de metafórico en lo que manifiesta Adorno, pero es eso. El arte como lucha o agonía, ¿no? Agonía en el sentido, bueno, luchar, agón es lucha. Valoración estética y juicios estéticos. Bueno, David Hume ya se manifestó que es otro que usa el término gusto, ¿no? O algo parecido en el inglés, antes alemán. No, igual, ¿no? Gusto, ¿no? Ya se entiende que está hablando de valoración estética cuando habla de valoración por el gusto, pues, ¿no? A eso se refiere. Bueno, y por qué, bueno, ¿por qué se valora la obra de arte? Porque en la obra de arte hay contenido, hay significado. Una obra de arte significa algo, tiene un contenido, ¿no? Un contenido, bueno, ¿no? Por ahí en ese cuadro, por ejemplo, de la muerte de Sócrates, bueno, ahí está un contenido, ¿no? Cómo es que alguien está aceptando la muerte, ¿no? De manera por algún proceso injusto, ¿no? Injusto, bueno, ¿no? Simplemente porque se demuestra algo, bueno, ¿no? Ya, entonces ese es el contenido, pues, ¿no? Y a partir de ese contenido nosotros valoramos la obra de arte, ¿no? Valoramos no solamente el contenido de la obra de arte, sino también la composición, ¿no? Porque el contenido se integra a la composición artística, se une a ella, ¿no? Se une a ella, ¿no? Es como una palabra también es un símbolo, ¿no? Es una representación con un contenido. La obra de arte es parecido, pues. Tiene un plano que es la representación y lo otro es lo que significa. Lo que significa, bueno, nosotros valoramos el conjunto de eso, pero partiendo del contenido. Ahora bien, para Hume solamente puede hacer una valoración adecuada el crítico, pues, ¿no? Las personas especializadas o los críticos de arte, pues. Solamente los críticos de arte pueden hacer juicios estéticos para David Hume, ¿no? Ya que en la valoración crítica hay pautas, hay normas, hay reglas. Hay reglas. Ahora, referido al juicio estético, ¿qué cosa dice Walter Benjamin? Bueno, Walter Benjamin es otro pensador también marxista, bueno, o de esa tendencia parecida a la de Theodor Adorno. Y hay conceptos en el materialismo que están ligados a la economía, ¿no? El valor de las cosas, el valor de cambio, ¿no? El trabajo, por ejemplo, tiene un valor de cambio. A veces cuesta mucho, a veces vale poco, ¿no? Ya, lo mismo pasa con la obra de arte. Una obra de arte a veces cuesta poco, a veces cuesta mucho. A veces vale bastante. Vale bastante, ¿no? ¿Y qué cosa determina el precio de una obra de arte? ¿Qué cosa lo determina? Hay otro concepto que maneja Benjamin, es el concepto de aura, 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 aura. Claro, que es la misma raíz para la palabra oro, ¿no? El aura es algo que brilla, pues, en torno a algo, ¿no? O lo hace brillante, lo hace brillar, el aura. Bueno, algunas obras de arte tienen poca aura, otras tienen mucha aura. Claro, ¿y qué cosa le confiere el aura a una obra de arte? Bueno, que sea una obra bien realizada, que sea profunda, que sea magistralmente hecha, plasmada. Cuando una obra está muy bien realizada, es muy bella, muy compleja, tiene mucha aura, cuesta más, ¿no? Cuesta más, ¿no? Entonces, eso hace la diferencia entre las obras de arte. Unas valen poco, otras valen mucho.
¿no? Y ese valor se lo da precisamente el aura, dice, ¿no? Unas son unas obras más realizadas, más bellas, otras menos, dice, menos realizadas. Ya, bueno, eso es lo que se refleja ahí en el dibujito, ¿no? Hay una subasta, una especie de subasta, a propósito de que estaba viendo por ahí que habían atacado a la Gioconda, ¿no? En un museo, no sé si será reciente el hecho, pero sí se ve, ¿no? Cada cierto tiempo, bueno, aparece algún loco que ataca las obras de arte, pues, ¿no? Ataca las obras de arte. Bueno, las obras de arte tienen valor, ¿no? Bueno, la Gioconda al menos estaba cuidada, bueno, bueno, ahí se refleja la subasta, pues, ¿no? Están subastando un cuadro ahí, un cuadro, un cuadro. A eso se refiere, ¿no? Valor de cambio. Tiene un precio distinto, ¿no? Cada obra de arte vale de manera distinta. Todas las obras de arte no valen igual, pues, ¿no? Todas las obras de arte no valen igual. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, expresiones artísticas. Expresiones artísticas. Bueno, tenemos diversas expresiones artísticas. La pintura, por ejemplo, ¿no? Que es representar obras de arte mediante formas, colores, ¿no? Colores, ¿no? O la escultura, ya que es representar la realidad mediante formas tridimensionales, ¿no? Tridimensionales. Ahí está, ¿no? En Grecia, por ejemplo, bueno, había pintura, por ejemplo, en murales, ¿no? Frescos, motivos marinos, delfines, por ejemplo, pintados. Escultura igual también, ¿no? La escultura griega evoluciona a partir de la egipcia, ¿no? Se comentó alguna vez, ¿no? Entre los egipcios no había la idea de movimiento, hay bastante, son estáticas, inmóviles sus estatuas, ¿no? Las primeras esculturas griegas son parecidas a eso. Ya la idea del kinetismo, del movimiento es posterior, ¿no? Bueno, ya es una innovación griega, ¿no? Perfeccionan el arte de la escultura. Ya perfeccionan el arte de la escultura. Bueno, la literatura, la expresión por la palabra, también de eso había en Grecia. Ya habla de los géneros literarios Aristóteles en la poética, ¿no? Los géneros poéticos, ¿no? Literatura también es un término muy moderno. Poesía se hablaba en ese momento, ¿no? Poesía dramática, teatro, poesía lírica, la poesía, sí, y la poesía épica, ¿no? Los tres géneros. Aunque toda expresión por lo general escrita en Grecia tenía valor artístico, valor artístico. Bueno, la escultura, ¿no? También se habla de la escultura como una manifestación artística. Por ejemplo, puedo citar ahí la Sagrada Familia, que es un conjunto arquitectónico en Barcelona, ¿no? Del español Gaudí. Ya, pues es una obra de arte, ¿no? Y así, ¿no? Hay monumentos arquitectónicos que son obras de arte. Pues el mismo Taj Mahal, ¿no? El mismo Taj Mahal, por ejemplo, o las pirámides mismas, ¿no? Que en realidad estos dos últimos bueno, el Taj Mahal es un cenotafio, pues es un monumento fúnebre, pero sin un muerto adentro, ¿no? Es un monumento arquitectónico conmemorativo. Ya, y ahí está, ¿no? La música, bueno, el arte a través de sonidos, de armonía, ¿no? De armonías. El teatro, que en realidad es una manifestación doble, ¿no? Porque tiene una parte escrita el teatro, ¿no? Una parte que es literatura y hay otra parte que es actuación sobre escenografía, ¿no? En el cual se combina, bueno, actuación, el discurso escrito, los recursos escénicos como la música, etcétera, etcétera. Por ahí también está el cine, ¿no? El cine, que es imágenes en movimiento, fotografías en movimiento, ¿no? Otros por ahí consideran a la fotografía o el mismo relato gráfico, ¿no? El relato gráfico, ¿no?
puede aparecer bajo la forma de un cómic, pues, ¿no? Relatos gráficos. Los relatos gráficos o las fotografías también son obras, son expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, en relato gráfico, que sería el nombre más genérico para los dibujos, ¿no? Dibujos con una historia. Bueno, historia gráfica es lo más general, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí destacan nombres, ¿no? Por ejemplo, dibujantes, Edward Gorey, ¿no? Norteamericano, si mal no recuerdo, Gorey, ¿no? Gorey, ¿no? Edward Gorey. Hace el dibujo gótico, ¿no? Sus dibujos góticos han influido, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Es un estilo oscuro. Bueno, ese estilo oscuro, sombrío, aparece en los dibujos de Edward Gorey. O en el cine de Sofía Coppola, ¿no? Que incluso hace una película basándose en una historia gráfica de Edward Gorey, que es El curioso sofá. Ya uno, ¿no? O también la fotografía, pues, ¿no? Que claro que hay fotos de verdaderos artistas, ¿no? No sé, francés Doisneau, el ruso Rodchenko, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Estaba viendo, no hay tiempo, ¿eh? No se ve. Ya. Este es un librito de Edward Gorey. No sé si se verá ahí. Ya, ese es un librito de Edward Gorey, no se ve. La tapa, ahí sí se ve, ¿no? Ya, es un relato gráfico, pues, ¿eh? Claro que ahí hay poquísimos. Ahora en internet lo pueden ver, por ejemplo, de Gorey, es verdaderamente la composición, todo, ¿no? Y en librerías también lo venden, aunque está un poquito caro, me parece. Pero en internet se puede ver, ¿no? Ya, de Edward Gorey, que es lo más llamativo, ¿no? O fotogramas de, no sé, de Doisneau, de Rodchenko, ¿no? De Brassai. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, esto es el último cuadrito. Algunas obras representativas, ¿no? Simplemente para una apreciación general, pues. Apreciación general de la arte y la cultura. Bueno, ahí está una escultura de la época clásica. En realidad es una reproducción romana, ¿no? El original era en metal, ¿no? En metal era de Mirón, ¿no? El discóbolo. Claro, muchas de las esculturas griegas se han perdido, lo que persisten o lo que sobrevive son copias, ¿no? Son copias romanas, ¿no? Como es el caso del discóbolo, ¿no? El discóbolo de Mirón, ¿no? Simplemente son copias, ¿no? Ahora, en la escultura en sí, los romanos lograron alcanzar la fastuosidad, no solamente en escultura, en poesía también. Los romanos sí lograron alcanzar a los griegos. En esos dos aspectos, ¿no? En esos dos aspectos. Por ahí en oratoria también, ¿no? Pero hasta ahí nomás. En arquitectura también. En urbanismo, por ahí sí se puede hablar de una superación. En urbanismo. Aunque uno la Roma que aprecia en urbanismo, bueno, es la Roma de Nerón, ¿no? Ya entonces ahí está el discóbolo, ¿no? Hay la idea de movimiento, de kinetismo, ¿no? El kinetismo. La maestría, bueno, es el Renacimiento italiano temprano, ¿no? Dijimos que el Renacimiento empieza en el siglo XIII, ¿no? En Italia, ¿no? Tempranamente en Italia, ¿no? Básicamente por la paulatina destrucción del Imperio Bizantino, el Imperio Romano Oriental, ¿no? Artistas del Imperio Romano Oriental de Bizancio se van yendo a Italia, ¿no? Y ahí van dejando su aporte, ¿no? Su aporte. ¿No? Su aporte, ¿no? Bueno, este italiano Duccio, ¿no? Duccio, me parece que Duccio es uno de los primeros que introduce los volúmenes, si mal no recuerdo. Bueno, es arte renacentista. Y ahí al costado finalmente está un cuadro ya cubista, ¿no? Es arte abstracto, del cual se va a hablar más ampliamente luego, pues. En el arte abstracto, en general, lo que se busca es desfigurar la realidad, lo que se busca es representar esencias, ¿no? Representar esencias. En el arte del cubismo, lo que hay es una suerte de espejo roto, ¿no?
se rompe la realidad y aparecen diversas perspectivas acerca de un mismo objeto, ¿no? O acerca de algo, ¿no? Acerca de algo. Se asume que el primer cuadro cubista es Las Damas de Aviñón de Pablo Picasso, ¿no? De Pablo Picasso, ¿no? Este es otro cuadro de Picasso, ¿no? Aves muertas. Bueno, voy a poner las claves. De repente hay alguna pregunta, algún punto que haya que remarcar. Ya la próxima clase se hablará sobre corrientes. Ya, ahí están las claves. A ver, Platón. En cuanto a Platón, cuando Platón dice que el arte es una copia de copia, se podría decir que es una interpretación de otra interpretación de la realidad. A ver, no. Podría ser una interpretación de una copia de la realidad. O podría ser también un reflejo o imitación de una copia de la realidad, porque los objetos que yo veo son copias, pues. En la teoría de Platón, de todo lo que yo veo o toque, ¿no? Son copias. No son objetos reales, son copias. El árbol que yo veo, la belleza que hay en el árbol, son copias. Claro, esto quiere decir que en el mundo de las ideas está el árbol ideal, está la belleza ideal. A eso se refiere Platón. Ya, entonces sería más bien lo más exacto es interpretación de una copia de la realidad. ¿Qué cosa es la realidad? La realidad son las ideas, pues. Las ideas son los seres reales para Platón y están en otro mundo, ¿no? Ya están en otro mundo, ¿no? Entonces, lo exacto es, si se quiere, interpretación de una copia de una idea, ¿no? O de los seres reales, si se quiere. Ya, eso sería lo más exacto. Ya, eso sería lo más exacto. Bueno, de repente alguna otra cuestión más. Para ese sentido de mimesis que usa Platón, es muy rebuscado, pues, ¿no? Conforme a su teoría ontológica, ¿no? Y de los dos mundos, ¿no? Está el mundo de las ideas, que son los seres reales, y está el mundo físico sensible, que es el mundo de las copias, si se quiere, o seres aparentes, ¿no? Ya, el mundo de las copias es este. El de Aristóteles, no, el de Aristóteles es claro, pues, ¿no? El arte refleja o imita la realidad directamente, ¿no? Es la única realidad que hay, es esta para Aristóteles, no para Platón. Platón tiene otra idea, pues, una idea distinta. Ya, entonces, ya nos ganó el tiempo de nuevo. Bueno, nos quedaremos aquí. Ya la siguiente clase, de repente, si hay alguna pregunta, ¿no? Y lo pueden poner de entrada en el chat, no sé. Bueno, se revisará luego, pues. Ya nos quedaremos aquí. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase, ¿no? Ya nos vemos entonces. Están las claves. Voy cerrando. Ya. Ya, hasta luego, entonces voy cerrando esto. A ver, voy a cerrar el chat. Ya, hasta luego, nos vemos. Que tengan buen día.